¿Quién está ready? Ya márquemelo con número 5 en el chat. Vamos a dar inicio ya a lo que es este pequeño temario básico introductorio de lo que es trading con oferta y demanda. A ver, bueno chicos, primera lección, ¿sí? Espero que todos tengan algo con qué anotar, en dónde anotar, algo con qué escribir. No sé cómo hacer para quitar esta vaina de aquí, ¿ah? Esto de acá arriba. Pero bueno, así se va. Introducción a lo que es la acción del precio. ¿Por qué arrancamos por aquí? Ya vamos a ver por qué. Déjame un segundo, chicos. Sorry, sorry, pero coño, la gente sí. Déjenme decirle a everybody de que no estamos disponibles, de que estamos en pleno curso, coño. Ahora sí, introducción a la acción del precio. Pequeño temario básico de oferta y demanda apalancado en lo que es la acción del precio, ¿sí? Estos van a ser los tópicos, los temas que vamos a tocar el día de hoy. Yo espero realmente que esté prestando muchísima atención, que tengan ganas de aprender, puesto que los conceptos que vamos a hablar hoy en día son claves, que usted lo entienda para que obviamente pueda seguir avanzando de manera ordenada y con un racionamiento lógico este pequeño temario, ¿sí? Vamos a estar hablando de lo que son conceptos muy básicos, como por ejemplo la diferencia entre precio y mercado, algunos otros conceptos claves, estructuras, ventajas, tendencias, swing high, swing low, quiebres estructurales, marcos temporales, par de notas e incluso un par de tareas. Dice, profe, usted es venezolano. No, coño, yo no soy venezolano, coño. Eso sí, abrazo para toda mi gente de Venezuela, ¿eh? Para todos, no importa dónde tú seas, si eres de Caracas, si eres ¿cómo es que se llama esto ya? De Valencia, no importa, ¿eh? Abrazo para toda mi gente venezolana, pero yo soy panameño, coño. A mí me confunden con venezolano o con dominicano. Los panameños como que tenemos una mezcla rara entre esas dos culturas, ¿ah? Vale, vamos a hablar de esto. Primer tema, ¿ah? Estructura de precio versus estructura de mercado. Tengan en cuenta, esto es un temario básico, chicos. Esto es un temario introductorio con el cual van a aprender a operar como opero yo, pero al final del día son conceptos muy básicos, ¿sí? ¿Qué decimos aquí? Por estructura de mercado nos referimos al mercado en general. Dice Maracaibo. Por estructura de mercado nos referimos al mercado en general, chicos. ¿Cómo se organiza? ¿Quiénes son sus participantes? ¿Cómo y por qué se mueve el precio? Vale, ahí tengo un temario que se llama máximas de mercado, en el cual voy a tocar próximamente en el próximo temario.
va a ser ese temario máximo de mercados. Y obviamente de esto vamos a hablar con mucho más detalle en el próximo temario también, que va a ser un temario de order flow, en el cual vamos a hablar de este tema, ¿no? Teoría de la subasta. Así que relax. Y la estructura del precio. Ya aquí sí estamos hablando estrictamente de la acción del precio. O sea, qué ha hecho, qué está haciendo y obviamente en base a eso qué podemos proyectar con la especulación. Esto lo vamos a hacer entendiendo la esencia del mercado como un lugar donde se intercambian bien susceptible de ser valorado de forma diferente por lo que son los distintos agentes económicos, ¿no? Ahora, la acción del precio, ¿qué es? Sencillamente es un método de lectura consistente en el análisis de los movimientos básicos del precio. ¿Esto para qué? Para generar señales de entrada y salida en las operaciones y que se destaca por su fiabilidad al no requerir el uso de indicadores. Sí, Hot, no vamos a utilizar ningún indicador. Ninguno, ¿ah? Vale, seguimos, muchachones. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? De aprender o de utilizar bien la acción del precio. Y hoy vamos a meterle bastante caña, ¿eh?, a la acción del precio, porque necesitamos que empecemos entendiendo eso por ahí. Dice, profe, la imagen suya tapa la diapositiva. Vale, gracias por ese detalle. Voy a hacerme pequeño. Voy a colocarme aquí en el centro. Ahí. En teoría no debería de interrumpir, ¿ah? Ahora, el objetivo es buscar los principales niveles que son necesarios y que nos pueden permitir, obviamente, tener una mayor relación riesgo versus la recompensa y obviamente tener un porcentaje de acierto más alto. Esas dos combinaciones en su trading van a hacer que obviamente, aparte de tener la alta probabilidad, tenga usted un trading rentable, porque al final del día, ¿qué es lo que nosotros hacemos o buscamos a la hora de aprender nuevos métodos de lectura, a la hora de aprender un nuevo temario? Es eso, ubicar específicamente tres cosas: obtener un mayor riesgo-beneficio, obtener un porcentaje de acierto alto y aumentar las probabilidades con su método de lectura, ¿sí? Eso van a ser tres pilares que nosotros vamos a estudiar con esto, con este temario. Vuelvo y repito: mayor porcentaje de acierto, mayor relación riesgo-recompensa y la alta probabilidad. Vale, apunten eso ahí. ¿Qué es lo que voy a obtener aquí? ¿Cuál es el objetivo de este temario? Sencillamente eso: aumentar mi porcentaje de acierto. O sea, de 100 trades, ganarme al menos 50 o 60 o 70 o 80, quién sabe cuánto. Eso lo vamos a averiguar más adelante con el backtesting. Aumentar lo que es la relación riesgo-recompensa y obviamente ubicar trades de alta probabilidad. Ahora, ideas claves en la acción del precio, ¿eh? Es importante, es clave saber que el mercado realiza una serie de movimientos concretos. Estos obviamente lo iremos viendo una vez que introduzcamos otros conceptos, ¿sí? Por ahora vamos a una serie de conceptos que nos van a ayudar a comprender de forma lógica qué es lo que hace el precio, ¿no? O al menos desde el punto de vista de la acción del precio. Vale, como sabemos, el mercado es un sitio eficiente que sí está diseñado simplemente para conectar compradores y vendedores. O sea, es clave entender que el mercado no se mueve por ninguna tangente gráfico-técnica, ¿sí?, sino que se mueve por la interacción entre la demanda y la oferta que existe en el mercado.
Es clave entender que el mercado está creado por contrapartes. Por ende, por cada activo comprado hay un vendedor. O sea, hay una venta. Por cada compra hay una venta. Y viceversa. Eso lo vamos a ver más adelante con la clase de mecanismos de cruce de órdenes. Pero sepan algo. Hay el mismo número de activos comprados y vendidos. O sea, no es que hay más compradores que vendedores. O el precio no es que baja porque hay más vendedores que compradores. O el precio no sube porque hay más compradores que vendedores. No. O sea, hay el mismo número de activos comprados y vendidos. Lo que cambia aquí va a ser la agresividad y pasividad, ¿sí? Esto lo vamos a ver obviamente más adelante en nuestro cursor del flow, con temas como lo que es ese, ¿no? El mecanismo de cruce de órdenes, lo que es la escalera de precios, etcétera. Pero por ahorita, suavitel. Estamos en modo básico. Ahora, rango. ¿Qué es el rango? Esto nos da información un tanto relevante sobre qué es lo que hace el mercado. Hay que entender también, bajo los conceptos básicos de la oferta y la demanda, que en ciertos niveles de precios hay aceptación, hay equilibrio, hay balance. 3 palabras para describir la misma cosa. Puesto que al contrario de lo que se piensa, que el rango, la lateralización, el equilibrio, el balance, es una zona donde no pasa aparentemente nada, es todo lo contrario, ¿no? Una zona donde está pasando mucho, ya que hay aceptación en dicho nivel de precio, hay negociación. Y el resultado de la acción del precio movida por los participantes del mercado es ese. Una lateralización, un movimiento, o lo que nosotros percibimos como un movimiento lateral, puesto que dentro de los mercados movimientos laterales y movimientos diagonales no existen. De eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero esa sensación, ese fenómeno de tiempo que nos da la idea de que el mercado se mueve diagonal o lateral es debido a esto, al equilibrio, al balance, a la aceptación que hay entre la oferta y la demanda, entre los participantes del mercado. Valor, otro concepto clave, Otro concepto clave. Esto es una idea subjetiva que demuestra el entendimiento entre los participantes del mercado. Esto se demuestra ¿cómo? Por la existencia de gran volumen y por el precio estando en lateralización, en rango, o no estando el precio simplemente en tendencia clara, ¿no? Para que haya una transacción suele entrar en juego lo que es nuevamente la agresividad y pasividad de los compradores y vendedores, tema que, como les dije, vamos a hablar más adelante. Otro tema clave, se me lengua la traba, no sé por qué se me está trabando el speak. Vale, transacciones. Ya hablamos del valor. Ahora aquí cuando hablamos de transacción hablamos que cuando el valor deja de existir, tengan en cuenta que el valor es un concepto subjetivo o una idea subjetiva, el precio se mueve y entra en tendencia hasta que encuentre ¿qué? Otra zona de valor, o sea, otra zona de balance, de aceptación. La tendencia no es más que transacciones entre una zona de valor a otra, ¿sí? El precio va de momentum, o sea, de tendencia, a lateralidad, o sea, de momentum a volatilidad, de volatilidad a momentum. Aquí nuevamente también suele entrar en juego la agresividad de los compradores y vendedores, puesto que es la agresividad de los compradores o vendedores lo que realmente mueve el precio de un activo. Eso, vuelvo y repito, vamos a hablar más. Si no me está entendiendo, no se preocupe, al menos tenga los conceptos en su mente de que existen, porque créanme que vamos a tocar todos esos temas más adelante. Equilibrio, desequilibrio, ¿sí? Ahora, todo esto que les he hablado es lo mismo, pero con diferentes palabras. Se van a dar cuenta en el temario más adelante de Smart Money, que cuando hablamos de equilibrio, desequilibrio, balance, desbalance, momentum, rango, volatilidad, bloque de órdenes, punto de interés, zonas de oferta, zonas de demanda, fair value gap, vacíos de liquidez, imbalance. Cuando hablamos de toda esa vaina estamos hablando de una sola cosita, se van a dar cuenta. Mi idea con este temario, bueno, con el que viene, obviamente, es desmitificar, no sé cómo se dice, quitarle el mito
y quitarle tanto cuento a la acción del precio, simplificar todos esos conceptos. ¿Para qué? Para que sea práctico para usted, ¿sí? Para que sea algo práctico, para que diga, ok, yo sé que esto es esto y lo puedo usar así. Vale, todo esto, como decía, son diferentes palabras, pero al final son lo mismo. Por ejemplo, equilibrio. ¿Cuál es la palabra equilibrio en el trading? Lateralización, rango, volatilidad y balance. Cuando hablamos de esas cuatro palabras, lateralización, rango, volatilidad, balance, estamos hablando de equilibrio, en el término más puro económico. Y desequilibrio. Cuando hablamos de desequilibrio, hablamos de qué? De tendencia, de si el precio se movió hacia arriba o hacia abajo. Estamos hablando de momentum, estamos hablando de desbalance. En el equilibrio hay entendimiento por las partes del mercado, mientras que en el desequilibrio se genera lo que nosotros conocemos como tendencia, que busca otra forma de equilibrio, o una tendencia que busca una nueva zona de valor. Ahora, acumulación, distribución, son dos conceptos comunes y útiles. Por ejemplo, la acumulación quiere decir por lo general la absorción de ventas. Ciertos participantes están comprando de forma pasiva todo lo que es vendido, generalmente de forma agresiva. Esto genera ¿qué? Un rango de acumulación. Mientras que la distribución, acá arriba, lo que hacen los poseedores de los inventarios es deshacerse de ellos de forma pasiva para pasar sus activos a otros. Aquí las ventas se absorben por las compras en este caso, ¿sí? Sencillo, para ponérselo en términos muy sencillos, muy torombolos, en lo que es el entendimiento de la acción del precio, es que tenemos acumulación cuando tenemos un rango de lateralización, una zona de balance en la parte de abajito, pero tenemos otro rango de acumulación acá más arriba, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, así que no os preocupéis. Ahora, este concepto implica una estrategia clara de los hacedores mercados. O sea, los que conocen la teoría de market maker sabrán bastante bien de lo que estoy hablando. Esto quiere decir que van a tener información que nosotros no tenemos. Nosotros los inversionistas minoristas, ¿no? Y obviamente eso hace imposible competir contra ellos. Lo que es la representación visual es similar a todo lo demás y podemos introducirlo en nuestro marco de entendimiento de mercado. Por ejemplo, tenemos acumulación, distribución, acumulación, etcétera, ¿sí? Vuelvo y repito, esto lo podemos entender más con un acercamiento al flujo de órdenes. Pero este es el esquema, ¿no? O el esquema según Wyckoff, ¿no? La fase del mercado según Wyckoff. Tenemos acumulación, esto que él conoce como marking up, distribución, marking down, acumulación. Pero si lo resumimos todo, al final del día, lo que es la acción del precio que tenemos, zona de acumulación o zona de balance, zona de equilibrio. Tenemos zona de tendencia, o sea, zona de momentum, zona de desequilibrio, zona de desbalance. Y tenemos así, otra acumulación, y nos vamos así, de acumulación a tendencia, de balance a desbalance, de volatilidad a momentum. O sea, si se fijan, estoy utilizando distintas palabras para describir la misma cosa. Si usted se quiere hacer la vida más sencilla, dígale balance, desbalance, balance, desbalance, acumulación, o sea, tendencia, rango, tendencia. O sea, dígale como usted le dé la gana. Al final del día, ¿qué es? Balance, desbalance. O sea, en el término más puro económico, aplicado a lo que es principios de mercado, esto es balance y desbalance. Usted llámelo como quiera. Acumulación,
rango, lateralización, volatilidad, como quiera, se vale, ¿ah? Ahora, todo esto que le acabo de hablar simplemente se resume en dos cosas: o el mercado está en rango, o el mercado está en volatilidad, o el mercado está en, en balance, y el mercado está en tendencia, o el mercado está en desbalance, el mercado está en desequilibrio, el mercado está en momentum. Al final del día, la clave, la médula ósea de la acción del precio es esa: volatilidad, momentum, balance, desbalance. Eso es lo que está detrás de todos los métodos de lectura. Usted puede meter el método de lectura que usted le dé la gana: Wyckoff, Elliott, Dow, whatever. Detrás de todo el método de lectura que hay: balance, desbalance. Fíjate bien, el esquema de ondas, las ondas motrices y las ondas correctivas, ¿qué son al final del día? Balance y desbalance. El esquema de Wyckoff al final del día, ¿qué es? Balance, desbalance. Las figuras geométricas de Dow, ¿qué son? Balance, desbalance. Al final del día todo se resume en estas dos cosas: o el mercado está en rango, o el mercado está en tendencia. Vamos a hacernos la vida sencilla y descomplicada aquí, ¿eh? Ahora, ventajas de utilizar este tipo de estructura. Obviamente los extremos de la estructura nos va a dar lo que son los mayores ratios de riesgo-recompensa. Y obviamente a mayor sea el marco temporal, mayor va a ser el mismo, ¿no? Lo que es el ratio de acierto va a tender a ser mayor que si no operamos, en base a esto. Ya que la idea de la estructura del precio es que mejore nuestras estadísticas en nuestra operativa, ¿no? Y miren, yo le digo una cosa: va a ser bien raro que introduciendo este concepto ustedes empiecen a perder más de antes que no lo usaran. O sea que a partir de entender estos conceptos va a ser difícil de que tengan un porcentaje de acierto bajo. Vamos a seguir. Ahora, esto de la estructura del precio realmente no tiene mucha ciencia, pero es aquí donde tienen su origen las bases de lo que es la tendencia, los rangos operativos, ciclo de mercado y varias cosas que vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora vamos a definir la estructura de mercado únicamente de dos maneras. Como les decía: balance, desbalance, impulso, retroceso. Al final del día es eso: impulso y retroceso. Un impulso es un movimiento a favor de lo que es la tendencia, mientras que un retroceso es un movimiento en contra de la tendencia. Ahora, ambos en conjunto forman lo que nosotros conocemos como tendencia, ¿sí? ¿Cómo así? Fíjate, este es simple, ¿eh? Esto seguro ya lo vieron, pero vamos a repasarlo nuevamente. Esto es simplemente el conjunto de impulsos y retrocesos lo que conforman la acción del precio. Y de forma simple se ven de la siguiente manera: vas a tener un movimiento de impulso y un movimiento de retroceso. Un movimiento de impulso y un movimiento de retroceso. ¿Cuál es la diferencia, Hot? ¿Cómo puedo yo distinguir entre un impulso y un retroceso? Sencillo: el impulso vas a ver un movimiento más vertical y rápido. O sea que el impulso lo vas a ver con un movimiento bien marcado, con mucha velocidad. Mientras que el retroceso va a ser un movimiento un poquito más lateral y más lento. ¿A qué me refiero más lento? A que, por ejemplo, mientras que en el impulso puede que veas, suponiendo que este es un impulso alcista, puede que veas pocas velas alcistas. Tal vez tenga su par de velitas rojas, velas bajistas, pero por lo general vas a ver velas alcistas muy grandes y tal vez pocas, ¿no? Mientras que en el retroceso vas a ver muchas velas bajistas y muchas velas alcistas entre el medio, y vas a ver poca velocidad, poco volumen en ellas. De misma forma para el impulso bajista, vas a ver entonces pocas velas bajistas con movimientos muy rápidos. Dice: profesor, movimientos son difíciles de ver en el gráfico. No, son súper fáciles. Ahorita vamos a ver.
En la tarea van a darse cuenta cómo es. ¿Ah? Tengan en cuenta que van a tener tareas también. Ahora, en el mercado existen dos tipos de tendencias, la que es bajista y la alcista. Ahora, ¿cómo yo distingo eso? Y sería bueno que nos lo muestre en el gráfico. Claro que sí, suave, suave, relax. Ahora, una tendencia, si necesito que entiendan el concepto, ¿eh? Porque si entienden el concepto se va a hacer muy fácil verlo en el gráfico. Una tendencia alcista sencillamente son una serie de mínimos y máximos más altos cada vez. Tengan en cuenta que cuando se forma un impulso y un retroceso, tenemos un movimiento fractal, se nos forman también puntos bajos y altos. Una tendencia alcista simplemente es una serie de puntos mínimos y puntos máximos más altos que los previos. Si se fijan aquí, este primer movimiento fractal de impulso y retroceso tiene un mínimo y un alto. Tenemos un segundo fractal de impulso y retroceso, pero este segundo fractal, el máximo y el mínimo, es más alto que los anteriores. Por ejemplo, este máximo es más alto que este y este mínimo es más alto que este. Bajo esa secuencia de fractales tenemos lo que conocemos como una tendencia alcista, ¿sí? Obviamente la tendencia alcista no es eterna, en algún momento da un giro, pero la secuencia fractálica de la tendencia alcista sería esa. Bajos cada vez más altos que los previos y puntos altos más altos que los previos, ¿sí? Tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso en secuencia alcista. La secuencia fractálica de tendencia bajista sería la misma, pero al revés. Estoy teniendo puntos máximos cada vez más bajos que los anteriores, mientras que los mínimos, estoy teniendo mínimos cada vez más bajos que los anteriores. Muy sencillo el concepto. Toma el screenshot, míralo bien. Si no lo sabes, ahorita vamos a explicar esto y vamos a dejar tarea de eso, ¿sí? Es muy sencillo. Ahora fíjate, hasta aquí todo fácil, entender el concepto. El detalle es que la estructura real en el mercado no es tan simple ni tan sencilla como pareciera, ¿no? Aquí nos va a tocar entonces practicar en el gráfico, porque el gráfico lo vamos a ver así. Pero fíjate, si empezamos desde aquí, desde este punto máximo, ¿qué vamos a ver? Que tengo un punto máximo, otro punto máximo más bajo que el anterior, otro punto máximo más bajo que el anterior. Estoy teniendo puntos mínimos más bajo que el anterior, este otro punto mínimo bajo que el anterior, este otro punto mínimo bajo que el anterior. O sea que aquí podemos ver que hay una secuencia fractálica bajista o un movimiento de desbalance bajista, un movimiento de momento, un movimiento como tú le quieras llamar, bajista. Ahora acá fíjate que tenemos un punto mínimo, un segundo mínimo más alto que el anterior, un tercer mínimo más alto que el anterior, otros mínimos más altos que los previos. O sea que aquí estoy teniendo una secuencia fractálica alcista, porque si te fijas bien acá tengo movimiento, un máximo, acá tengo otro más alto que el anterior, otro más alto que el anterior y otro máximo más alto que el anterior, ¿sí? Oye, se me está acabando el tiempo, increíble. Voy a darle rápido. Ahora, aún así debes aprender a identificar estas estructuras en el mercado, así como los quiebres de estructura y los cambios de estructura, lo cual vamos a ver más adelante. Hasta aquí solo se trata de identificar la estructura. Quiero que te tomes eso como tarea. O sea, no estamos haciendo la gran cosa todavía, pero es un paso clave. Cada movimiento del precio, cada impulso y cada retroceso lo podemos descomponer en impulsos y retrocesos más pequeños. Es lo que llamamos la premisa fractálica. Y eso lo podemos encontrar en la mayoría de los impulsos y retrocesos. ¿Cómo así? Fíjate, ¿qué tengo aquí? Impulso, o sea, dentro de todo este movimiento bajista, voy a ver movimientos de impulso, movimientos de retroceso. Fíjate lo que te decía antes. Mientras que el impulso es un movimiento vertical y rápido, el retroceso por lo general va a ser un movimiento horizontal y lento. Impulso, movimiento vertical y rápido, retroceso, horizontal y lento. Impulso, movimiento vertical y rápido. Siempre se va a hacer la distinción. Por ejemplo aquí, este movimiento de desbalance, este movimiento de desequilibrio, este movimiento de momentum, de tendencia, es un movimiento vertical y rápido. Y fíjate esto aquí, este es el retroceso. Como es horizontal y lento. Posterior tenemos que momentum, desequilibrio, tendencia, impulso,
retroceso, horizontal y lento. Siempre va a ser la misma secuencia. Esa es la premisa fractálica. Mientras que tenemos un impulso, que es un movimiento vertical y rápido, ya sea hacia arriba o hacia abajo, el retroceso es un movimiento horizontal y lento. Ahora, eso lo complementamos con los puntos de swing high y swing low. ¿Cómo vas a determinarlo con un máximo y un mínimo? Para determinar las estructuras correctamente debemos saber lo que son los swing high y los swing low. Esto es simple, esto es simplemente una formación de 3 velas en los máximos y los mínimos de la siguiente manera, ¿sí? Solo necesitas que un swing high tenga el máximo con un mínimo a cada costado. Vuelvo y repito eso, que el swing high tenga un máximo con un mínimo a cada costado y que el swing low tenga un mínimo con un máximo a cada costado. Ahora, bajo esa premisa, el swing high, ¿cuál sería? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Sí? Teniendo en cuenta que el swing high tiene un máximo con un mínimo a cada costado. O sea que a cada costado hay una vela que le forma o le genera un mínimo. Y el swing low tiene un máximo a cada lado. Sencillo. El de la derecha, el swing high, exacto, puesto que tiene un máximo, o sea, esta vela del medio, y a cada costado tiene un mínimo. Mientras que el swing low tiene un mínimo con un máximo a cada costado. Sencillo, vamos a ponértela fácil. Swing high hace una carita triste aquí, así, hace una boquita triste, mientras que el swing low es una carita feliz, tiene una sonrisita aquí. Ahora, hay otras teorías que dicen que vas a necesitar 5 velas para poder contar con ese swing, como un mínimo o un máximo, pero eso es su método por allá, ¿sí? Nosotros realmente solo vamos a necesitar 3 velas, la formación de 3 velas. ¿Cómo se ve esto en el gráfico? Sencillo, en los mínimos y en los máximos. Por ejemplo, aquí tenemos el máximo. Fíjate, tengo un máximo con 2 mínimos a cada costado. Está medio chueco, no importa. Me podrán decir, pero entonces el swing, el high, no sería este de aquí. No, porque esta vela es más baja que esta acá. O sea, esta es más alta. Y acá entonces tengo los mínimos. Fíjate acá, el swing low. Tengo el mínimo con 2 máximos a su costado. Y está justo donde, en el máximo más alto y en el mínimo más bajo. Acá tengo otro bajo, fíjate, tengo un alto y acá tengo otro alto, pero este alto es más bajo que el previo. ¿Qué tengo? Una formación de estructura de 3 velas, un máximo con 2 mínimos al costado, o sea, un swing high, una carita triste, y acá un swing low. Acá tengo un mínimo más alto que el anterior, ¿sí? Y así voy identificando mínimos, máximos, swing high, swing lows. Dice, se podría ocupar los swing high y los swing low como confirmaciones para tomar una zona de oferta y demanda. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Los swing high y los swing low sirven más que nada para identificar esos puntos. Buena observación esa, mi querido Humberto. Por ejemplo, si nos fijamos para los que están más avanzaditos, obviamente los que no están avanzados no se preocupen, de esto vamos a hablar y lo vamos a entender muy bien más adelante, pero para los que están más avanzaditos, fíjense, acá abajo, ¿qué tengo? En este swing low, tengo una zona de demanda, tengo un bloque de órdenes. No es lo mismo tomar esta zona de acá a que tomar esta. Acá donde está el bloque de órdenes, la zona de demanda, el punto de interés, whatever. Y fíjate que incluso tuvo buena reacción. Seguimos. Ahora, obviamente puedes ver más swings dentro de este gráfico, ¿no? Pero van a ser swings de temporalidad menor, que son más relevantes para temporalidades, por ejemplo, de 4 horas. Por ahora estamos definiendo la estructura de temporalidades en este gráfico. Puedes buscar de esta manera la estructura
en cualquier temporalidad. Tengan en cuenta que esto es premisa fractálica y que bajo esa premisa fractálica podemos encontrar estructuras dentro de otras estructuras, otros puntos de swing high, otros puntos de swing low. No te compliques la vida con eso. Ahora, BMS y MS, ¿qué es esto? Una terminología toda rara. No le metas mente a eso, no le metas mente a la terminología, métele mente al concepto. Estos son quiebres estructurales. Al final del día son esos, quiebres estructurales. Es cuando el precio ya no hace otro máximo o mínimo nuevo y al contrario empieza a romper estructuras previas que teníamos en la acción del precio. A esto lo vamos a llamar quiebre estructural. Ponlo como tú quieras, BOS, BMS, Market Shift, whatever. Tiene un pocotón de nombres para la misma vaina. Tú llámalo quiebre estructural, quiebre de estructura previa, como quieras. Pero, vuelvo y repito, esto es solo el rompimiento de la estructura. Todavía no es un cambio en la estructura como tal. El precio puede dar quiebres estructurales y continuar con la tendencia. No necesariamente el quiebre estructural es un giro de mercado. Ese es otro concepto. Está el concepto de quiebre estructural y el concepto de giro de mercado. Por ahora estamos hablando de quiebres estructurales. ¿Cómo así? Esto, veamos lo que es un rompimiento y un cambio en la estructura. Por ejemplo, tenemos una secuencia fractal acá a la izquierda bajista. ¿Por qué? Porque tenemos máximos cada vez más bajos que los anteriores y mínimos cada vez más bajos que los anteriores, hasta que llega un punto en el que tira un máximo, un mínimo que no supera el mínimo anterior y al contrario tenemos un quiebre estructural del último máximo, ¿sí? Justo en este punto vemos que se rompe lo que es la secuencia fractal bajista. Eso es lo que es un quiebre estructural. Ese movimiento nos da sospecha, ojo, sospecha, no confirmación de que pueda haber un giro de mercado de bajista a alcista. Ojo, es una sospecha, no una confirmación de que podamos tener giros de mercado. En los quiebres estructurales nos dan sospechas de que podemos tener giros de mercado, más no son confirmación y no son giros de mercado. Simplemente un quiebre estructural. Aquí facilito, podemos tener esta secuencia bajista, este movimiento de quiebre de estructura y el precio seguir bajando, porque de repente busca un bloque de órdenes acá arriba y sigue bajando, simplemente sigue bajando. Igual con la secuencia fractal alcista, tenemos mínimos más altos que los anteriores y máximos más altos que los anteriores, hasta que lleguen a un punto en el que simplemente no supera este máximo, este último máximo, y da quiebre al último mínimo, lo cual nos da sospecha de que posiblemente pueda haber un giro de mercado, pero asimismo puede buscar un bloque de orden en esta zona y seguir subiendo. El quiebre estructural no necesariamente significa un giro de mercado, es eso, un quiebre estructural y listo, no es más nada. Tal cual y como vemos aquí, un ejemplo hipotético, ¿no? Pero ahorita como tarea lo vamos a dejar en el gráfico. Ahora, en este caso el precio rompe la estructura donde marca la línea roja. Tenemos secuencia fractal alcista y llega un momento en que el precio simplemente da quiebre a esta estructura anterior, pero sigue subiendo. Pero continúa con la secuencia alcista. Eso lo vas a ver muchísimo. Ahora, al cambio de estructura lo vamos a llamar giro de mercado, ¿sí? O market shift, o whatever como le llamen por ahí. O simplemente un cambio de tendencia. Vemos que tenemos una secuencia fractal alcista hasta que llega el momento en que, ok, tenemos un quiebre del último mínimo, no superamos el último máximo y ahí entonces ya vemos que tenemos un giro de mercado. ¿Cuándo yo voy a ver que ya es un giro de mercado? Cuando se confirme este movimiento. Cuando se confirme este movimiento. Ojo, o sea, yo puedo especular y aquí vender si quiero, en esta zona. Obviamente más adelante vamos a saber cómo. Yo puedo especular y acertar. Pero hasta que no vea este movimiento hecho,
ya yo voy a tener confirmación de que en efecto es un giro de mercado. Mientras esté aquí, que tenga un quiebre estructural solamente, no me confirma absolutamente nada. Fíjate, como pueden notar, primero teníamos una tendencia alcista. Luego de que se produce el quiebre de la estructura, o sea, este de aquí, comienza una tendencia bajista. En ese momento ya podemos decir que tenemos un cambio de estructura. En el siguiente ejemplo podemos ver ambos. Sí, fíjense, tenemos la tendencia alcista hasta que tenemos este quiebre estructural, o sea, un giro de mercado de temporalidad menor. Y ahí entonces vemos ya el cambio de estructura, ¿no? De alcista a bajista. Ahora, para dejarlo más claro, el quiebre estructural es simplemente un rompimiento en la estructura, pero no un cambio en la misma. Aunque puede ser el origen o la pista, como les decía, la sospecha de que pueda haber un cambio en la misma. Mientras que el giro de mercado es como tal el cambio de la estructura después de que la estructura dio quiebre. Por así decirlo, en términos sencillos, el giro de mercado no tiene lugar a una marcación en el gráfico, porque es como tal un cambio de una tendencia a otra, ¿sí? No hay manera realmente de predecirlo. Es una sospecha. Ahora, estructura de mercado en distintas temporalidades. En esta parte vamos a entender cómo es que funciona la estructura en diferentes fractales del mercado. Es decir, la estructura en una temporalidad de 4 horas, obviamente se va a ver diferente en temporalidades de 1 hora, pero fundamentalmente la estructura es la misma. Simplemente la vamos a ver más comidita, como dicen por ahí, ¿no? Ahora, la estructura fractal. Fíjate en los puntos azules. Une los puntos azules. Aquí vería lo que es la estructura de una temporalidad de gráfico alto, vamos a decir, whatever, 4 horas, por ejemplo. Pero si no eran los puntos verdes, vería la estructura de una temporalidad menor, sea de 1 hora, por ejemplo. Aquí tienes un impulso. Bueno, aquí tienes otro, perdón. Este es el impulso, retroceso, impulso, y así nos vamos. Impulso, retroceso, impulso, uniendo los puntos azules. Pero dentro de este impulso, ¿qué puedes ver? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Dentro de este movimiento, de aquí a acá, puedes ver impulso, retroceso, impulso, retroceso. En eso se basa lo que es, por ejemplo, la teoría de ondas. La teoría de ondas es una teoría fractálica. O sea, dentro del impulso ves impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Acá igual dentro de este movimiento de aquí, del punto azul al punto azul, vas a ver impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Eso es la estructura fractal. Más o menos así. Los puntos verdes ya están unidos por las líneas negras. Y obviamente los puntos azules por las líneas rojas. Aquí puedes hacer el estudio de la estructura desde un gráfico, por ejemplo, mensual, hasta de 1 minuto. Dice, todo lo que describió en clase me pasó en este análisis. Mi problema fue no saber dónde salir. Ahorita lo chequeo. Ahora, más o menos se vería en el mismo gráfico que vimos en antes. No le metas mente al gráfico, que si es en 4 horas, que si es en eurodólar. No le metas mente a eso. Métele mente a la estructura del precio. Fíjate, puntos azules son los de temporalidad mayor, en este caso 4 horas. Impulso, retroceso, pulso. Acá todo esto es impulso. Y fíjate, dentro del impulso tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y así nos vamos. Ahora, tú no tienes que marcar todo ese poco de puntos. Lo hago así simplemente para que se entienda y para que se tenga una referencia visual. ¿Para qué? Para que tú lo practiques. Un par de notas. No se trata tampoco de que marques las estructuras. Es solo un ejemplo de impulsos y retrocesos de temporalidad mayor, descompuestos en impulso y retroceso de temporalidad menor. Ahora, los impulsos de temporalidades mayores siempre tendrán mucha mayor relevancia que temporalidades menores, por el hecho de que en distintos rangos de precio se mueve más volumen. Es por eso que se dice que en temporalidades mayores
hay más liquidez puesta en los distintos rangos de precios, y no es porque necesariamente hay más dinero, sino porque como los rangos son más amplios, obviamente, pues se traduce en que posiblemente hay un rango mayor de dinero. Pero no es que en temporalidades mayores el institucional coloca más dinero porque está pendiente en temporalidades mayores. No, es simplemente porque el rango de distribución es más amplio. Ahora, los impulsos de temporalidades mayores siempre tendrán mucha mayor relevancia que temporalidades menores, al menos bajo ese concepto, ¿no? Porque la alta frecuencia funciona en cuestión de microsegundos también. El volumen entra igual en un microsegundo que en temporalidades de 4 horas. Igual. Cuando busca una estructura para operar, busca primero siempre la estructura de al menos un time frame mayor al que pretendes operar. Si por ejemplo quieres colocar una compra y lo ubicaste en gráficos de 4 horas, pues dale una chequeada a gráficos de gráfico diario y semanal al menos. Ahora, el mercado, según esto, es fractal. En verdad no es fractal, pero según esto es fractal. Al entender las estructuras de temporalidad mayor, te dará la premisa direccional. ¿Esto para qué? Para poder operar en la misma dirección de la tendencia general. Este es el primer orden que pondremos a todo este caos. Y poco a poco iremos agregando más orden en forma de herramienta para ser más certeros. Para tener la claridad necesaria para poder hacer trading de manera consistente y con una confianza suficiente. ¿Para qué? Para hacer lo que venimos a hacer aquí, que es ganar plata. Nadie viene aquí a ver velas, nadie quiere saber realmente, pues, o sea, la gente lo que quiere es ganar dinero. Yo vine aquí con la intención de ganar dinero. Sí, que con el tiempo y el estudio he entendido la estructura del mercado y cómo funciona y toda la cosa. Pero más que nada lo hago por un interés de saber en dónde estoy y poder sacarle el mayor provecho. Ahora, tareas, mi gente bonita. Porque sí, de aquí se van a hacer haciendo cosas. 5 ejemplos alcistas y bajistas. De todo. Van a ubicar movimientos fractales, alcistas y bajistas. Caramba, ¿qué pasó aquí? Ya entendí. Movimientos alcistas y bajistas. O sea, movimientos de volatilidad y momentum. Movimientos de equilibrio, desequilibrio. Movimientos de impulso y retroceso. Movimientos de balance y desbalance. ¿Sí? Van a ubicarlo por todo el gráfico. Por todo el gráfico van a ubicar eso. ¿Dónde está el impulso? ¿Dónde está el retroceso? ¿Dónde está el impulso? ¿Dónde está el retroceso? ¿Dónde está el impulso? ¿Dónde está el retroceso? Fíjate. Volatilidad, momentum. Volatilidad, momentum. Quiero que te vuelvas un máster en lo que es la acción del precio. Fíjate que tengo impulso, retroceso. En ese movimiento tengo volatilidad, momentum. Volatilidad, momentum. Quiero que te vuelvas un maestro en eso, en identificar la acción del precio. Fíjate, aquí tengo máximos, mínimos, al revés, ¿no? Mínimos, máximos, mínimos. Tengo impulso, tengo volatilidad acá, tengo desequilibrio. Fíjate, impulso, retroceso. Acá sí que lo puedo marcar como un cuadro, volatilidad, momentos. Siempre es lo mismo, volatilidad, momentum, impulso, retroceso, balance, desbalance. El precio no se mueve de otra forma, o la acción del precio, perdón, lo que conocemos como acción del precio, no se da de otra forma que no sea esa. Es ahí entonces empiezan a nacer todos los distintos métodos de lectura. Yo le meto números y digo que son ondas. Yo le dibujo un esquema de Wyckoff, o sea, le dibujo lo que sea. El gráfico aguanta whatever,
whatever aguanta el gráfico. Tú le puedes meter y dibujar lo que te dé la gana, porque es un arte subjetivo. O sea, una vez yo dibujo algo en el gráfico, ya se vuelve subjetiva el trading. ¿Vale? Ahora, aparte de eso, ¿qué vamos a ubicar? 5 ejemplos alcistas y bajistas de quiebres estructurales. 5 ejemplos alcistas y bajistas de giro de mercado. Y 5 ejemplos alcistas y bajistas de mapeo de mercado. O sea, lo que acabo de explicar, ¿no? 5 ejemplos de movimientos alcistas y bajistas. Y 5 ejemplos alcistas y bajistas de quiebres estructurales. Y 5 ejemplos alcistas y bajistas de giros de mercado. O sea que son 15 ejemplos, no, 20 ejemplos, 20 ejemplos, porque aquí se me olvidó poner mapeo de mercado alcista y bajista. O sea que bajistas son 5, alcistas son 5. Y acá son 5 ejemplos alcistas y bajistas de quiebres estructurales, de giros de mercado y de quiebres estructurales. En verdad es bastante, Aquí son 10, aquí son 20. Son 30 los ejemplos, Son 30 los ejemplos que tienen que hacer. Estamos bien, estamos ready. ¿Alguna duda, alguna consulta? Si no, nos fuimos. Dankeschön. Nos vemos. Muchas gracias. Thank you. Espero que la sesión